¿Cómo está? Buenas noches, Irmit. Mi nombre es Gabriela Gila, y vamos a hacer lo que es la tarea de TICS. En este caso, yo voy a ser de moderadora y en el caso de Irene, la compañera Irene Raquel Aguilar, Ana Verónica Arevalo y la compañera Ana María Ortiz van a ser las tres panelistas. Voy a hablar de manera general sobre lo que son las TICs en el campo contable. Eh, Hablando de manera, como lo había dicho, de manera general, podemos decir que las TICs en el ámbito contable nos van a ayudar a transformar la manera en la que recopilamos y analizamos la información financiera que tenemos de cada entidad. Eh, Alguna de las razones, por ejemplo, de las TICs en el ámbito contable, su importancia es que nos va a permitir automatizar cada uno de estos procesos, es decir, ahorrando tiempo y también reduciendo los errores que se puedan tener. También ayuda a lo que es a mejorar la eficiencia, podemos tener lo que es acceso a la información en tiempo real y también que esta información sea segura y confiable. En sí, lo que son las TICs en el ámbito contable, nos va a permitir, tener un mejor uso de la información financiera, lo cual va a ser estratégico para tomar, mejores decisiones en cada organización. A continuación, la compañera Ana María, va a empezar con su exposición. Buenas noches con todos, compañeros. Bueno, en mi caso vamos a hablar sobre la declaración del IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto que se grava de forma indirecta sobre los consumos de bienes y servicios en todas las etapas de producción y distribución. Actualmente en el Ecuador el porcentaje del IVA es del 15%. Los tipos de declaraciones que existen son mensual y semestral. ¿Quién declara de forma mensual? Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro de los meses siguientes de realizadas, por las que se hayan concedido un plazo de un mes o mayor pago, es decir, aquellas ventas que se hayan realizado por medio de lo que son a cuotas o a plazos para el pago, cuyo caso podrán presentar las declaraciones en el mes subsiguiente de las realizadas. También declararán de forma mensual aquellas personas que realicen compras o pagos para los que deban efectuar la retención en la fuente del impuesto al valor agregado y también todos los sujetos pasivos que deben actuar también como agentes de retención del IVA, todos ellos deberán declarar de forma mensual. Declararán, también es necesario mencionar quienes declaran de forma semestral. Los sujetos pasivos que exclusivamente se encarguen de transferir bienes o prestan servicios grabados con tarifa 0% o no grabados, así como aquellos que están sujetos a la retención total del IVA, los cuales presentan una declaración de forma semestral de dichas transferencias a menos que sean agentes de retención, porque el agente de retención efectúa la declaración del IVA de forma mensual. También presentan declaraciones semestrales los contribuyentes sujetos a la retención total del IVA causado, a excepción de quienes sean agentes de retención del IVA. Las declaraciones se efectuarán mediante la utilización de los formularios o en los medios que establezca el Servicio de Rentas Internas y se los presentarán con el pago del impuesto hasta las fechas previstas. Aquí podemos observar la tabla para la declaración del IVA tanto mensual como semestral. La de forma mensual, de acuerdo al noveno dígito del RUC, si empieza con 1, el 10 del siguiente mes, el 2, el 12 del siguiente mes, del noveno dígito es el 3, el 14, si es el 4, el 16, y así consecutivamente de acuerdo al noveno dígito del RUC. Y de forma semestral, el primer semestre empieza el 10 de julio, y el segundo semestre para las personas que realicen es el 10 de enero. Y asimismo para la siguiente son 12 de julio y el segundo semestre el 12 de enero. Esto es todo lo que puedo concluir, además de acotar de que el impuesto al valor agregado es un impuesto que permite la recaudación de fondos y impuestos para las arcas del Estado, lo cual es luego devuelto o transferido mediante la ejecución de obra pública. Compañera Ana María, de acuerdo a la exposición que usted nos ha presentado, ¿nos puede decir a qué se refiere exactamente cuando dice que es un impuesto indirecto? Se refiere a un impuesto indirecto cuando no necesariamente tú necesitas causarlo al impuesto, simplemente se genera cuando tú compras un producto, sea para tu consumo, para tu uso, para venderlo nuevamente. Adicional, ¿nos puede, por ejemplo, nombrar ciertos productos que tengan tarifa cero? Compañera, adicional, ¿nos podría comentar algunos ejemplos de impuestos con tarifa cero? En este caso podría ser la medicina, productos de primera necesidad como la leche cruda, el queso, que no hayan subido transformaciones, lo que son arriendos, en el caso de los servicios. Listo, compañera. Ahora damos paso a la compañera Irene Aguilar con su exposición. Buenas noches, ingeniera. Continuando con la exposición, podría decir que el IVA en el Ecuador, las empresas y contribuyentes deben cumplir con la declaración y pago del impuesto al valor agregado IVA de manera semestral o anual, lo cual tiene implicaciones significativas en su gestión fiscal y financiera. Dicho en otras palabras, dependiendo mucho de la constitución legal que tenga la empresa, se decide y se opta por la empresa declarar de manera mensual o semestral, dependiendo de la base imponible a la cual está sujeta. La frecuencia que tienen las declaraciones. Las empresas la hacen de manera... la declaración de las mismas se realiza de manera semestral o anual, dependiendo de las actividades y del porcentaje de ventas e ingresos que tenga la empresa como tal. Dependiendo de estos montos, se realizan las respectivas declaraciones.
Las ventajas del mismo es que permite a las empresas planificar y gestionar sus obligaciones tributarias a todo lo largo de un periodo contable. La facilidad administrativa. La periodicidad con la que se realicen estas declaraciones simplifica el cumplimiento comparado con las declaraciones de manera continua. Al comparar las declaraciones a largo plazo, tendremos una vista panorámica de la salud financiera con la que está la empresa. Las desventajas. El flujo de efectivo. Puede afectar el flujo de efectivo de las empresas, especialmente cuando éstas tienen grandes saldos a favor o por pagar al final del periodo fiscal. Los riesgos de errores. La conciliación anual puede aumentar el riesgo de errores en el cálculo o la presentación de las respectivas declaraciones. Las sanciones por incumplimiento. Las empresas enfrentan sanciones si no cumplen con las fechas límite de presentación de las declaraciones o si cometen errores significativos o algunas excepciones al momento de realizar las mismas. En resumen, las declaraciones en el Ecuador son fundamentales para el cumplimiento tributario de las empresas, ofreciendo ventajas en términos de planificación fiscal y simplificación administrativa, aunque también presentan desafíos relacionados con el flujo de efectivo y la presión en el cumplimiento de las normativas fiscales a lo largo de cada uno de estos periodos. Muchas gracias. Compañera Irene, de acuerdo a su exposición, ¿puede hablarnos de manera general de las sanciones que llevaría cada una de las empresas al no cumplir con con las declaraciones del IVA en cada uno de los plazos establecidos? Dando contestación a su pregunta, compañera, las sanciones pueden ir desde una multa que puede equivaler del 3 al 5% de interés de los ingresos brutos de la actividad proveniente al ser de un mes. Si la infracción es repetitiva mes por mes, puede llegar a la suspensión del RUC y a los respectivos términos legales con la instancia, en este caso el SRI. Muchas gracias, compañera. Ahora, finalmente, Continuación, compañera Ana Verónica, finaliza su exposición. Buenas noches, ingeniera. Voy a hablar sobre el impuesto al valor agregado IVA. Como habíamos indicado la compañera, de acuerdo al artículo 52, es un impuesto indirecto que se aplica a la venta de bienes y servicios en Ecuador. Es un impuesto que grava el consumo, lo que significa que es lo que paga el consumidor final. Entre las características que tiene es que quien debe pagar el IVA, únicamente las personas naturales y las que no son residentes en Ecuador, como una persona natural. Se declara y paga de manera mensual cuando las transacciones graban una tarifa de IVA o cuando se efectúan retenciones en la fuente del IVA. Si es semestral es cuando las transacciones de bienes o servicios graban en un impuesto o una tarifa cero. En los plazos para la declaración varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o el RUT del contribuyente. De manera mensual es del 10 al 28 del siguiente mes y de manera semestral en el primer semestre es del 10 al 28 de julio y del segundo semestre del 10 al 28 de enero. Como decreto actual del número 198 que se estableció en el marzo 15 de este año, que a partir del 1 de abril la tasa general del IVA aumentará al 15%, de acuerdo también al registro oficial número 516, se basa también en la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, y que también del IVA será del 5%. Basándose en la base legal, se mantiene con la ley de régimen tributario, el reglamento para la aplicación del régimen tributario, la ley orgánica del conflicto interno, la resolución del NAT y el registro oficial 529. Continuando con exposición, tenemos la tarifa 0% del IVA, en la cual se basa tanto en los bienes y servicios, de acuerdo al artículo 55 y 56, en lo que son la tarifa para lo que es bienes, lo que son alimentos, pueden ser tanto productos agrícolas, avícolas, pecuarios, pero que sean en estado natural, las leches, quesos, yogures, pan, azúcar, sal, fideos, harinas, enlatados de atún, sardinas, truchas nacionales. En la parte agropecuaria tenemos las semillas, bulbos, plantas, alimentos balanceados para animales, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y maquinarias e insumos agropecuarios. En lo que es la parte de la salud tenemos los medicamentos y drogas de uso humano y materias primas e insumos para producirlos. Entre los otros bienes tenemos tanto el papel boho, las lámparas LED, energía eléctrica, vehículos eléctricos, cocinas y ollas de inducción o eléctricas, baterías y cargadores de vehículos. Además de eso, tenemos lo que son tarifa 0% del IVA en lo que son los servicios, como lo que son transporte nacional, terrestre y acuático de pasajeros y carga, transporte internacional de carga y transporte aéreo de carga hacia y desde Galápagos. En lo que son la salud, tenemos también los servicios de salud, fabricación de medicamentos, en servicios básicos de energía eléctrica que no grava IVA, agua, alcantarillado, recolección de basura, en la vivienda, el arrendamiento de inmuebles para viviendas, lo que es en otros servicios podría ser los religiosos, artísticos, culturales, que son del listado anual, funerarias, exportaciones de servicio, peajes, servicios artesanales, refrigeración de alimentos. En lo que más se basa en lo que es el servicio del IVA es con lo que se utiliza el formulario 104 y 104A. Estos formularios son utilizados para los contribuyentes ecuatorianos para declarar y pagar el impuesto del valor agregado del IVA, el cual se debe presentar, como ya
habíamos indicado de manera mensual o semestral. ¿Quién lo puede usar? Ya habíamos informado igualmente que son tanto los contribuyentes naturales como sociedades. El 104 lo utiliza quien lleva contabilidad completa y realiza actividades de comercio exterior. En el 104A es utilizado por contribuyentes no especiales que no llevan contabilidad completa o que no realizan actividades de comercio exterior. El IVA también se basa en lo que es el crédito tributario, que es una función como un reembolso del IVA que los contribuyentes han pagado en sus compras, lo que ayuda a reducir el monto total del IVA que deben pagar al gobierno. Estos pueden acceder a ellos tanto las personas naturales inscritas en el régimen en el RUT que realicen actividades grabadas con IVA como las sociedades. Eso sería todo, compañera. Finalizando lo que es nuestra exposición, compañera Ana Verónica, usted nos hablaba sobre el crédito tributario. ¿Nos podría definir exactamente sobre este tema y concluir sobre si existe en sí algún monto en lo que respecta al crédito tributario? Bueno, el crédito tributario, como había indicado, es un beneficio que se le da directamente a los contribuyentes para reducir el monto de impuestos que deben de pagar al Estado. Existen diversos tipos de créditos tributarios. Está el parcial o total, de acuerdo a lo que se maneja en el SRI. Lo pueden aplicar las empresas que compren los bienes y servicios que están grabados con el IVA, asimismo como lo que son las personas naturales. Entre los requisitos para poderlo tener siempre es tener las facturas tanto de compra como de venta, en la cual las de compra tienen que ser mayor a la venta que se mantiene dentro del mismo negocio para poder aplicar a este crédito tributario. Y esto es igualmente muy beneficioso para reducir tanto el impuesto a la renta, porque el crédito tributario no solo sirve para, al momento de pagar el IVA, realizar una reducción al momento de la paga, sino también para poder realizar una devolución igualmente del IVA que se ha estado realizando, que eso se puede realizar de manera anual o cada máximo 3 años. Si no, igualmente esto ya se perdería para poderlo realizar este proceso. Eso sería, compañero. Concluyendo de manera general sobre las exposiciones de nuestro grupo, puedo decir y acotar que, por ejemplo, el IVA es un impuesto indirecto, porque es el consumidor final el que va, por ejemplo, al momento de adquirir un bien o servicio, va a tener que pagar este impuesto. Asimismo, por ejemplo, el IVA tiene gran importancia, por ejemplo, ya que en el ámbito legal, por ejemplo, la declaración y el pago del IVA es un requisito legal en nuestro país y tanto empresas como contribuyentes están obligados a cumplir estas leyes fiscales que están impuestas dentro de nuestro país. También nos ayuda lo que es en sí lo que es equidad tributaria, porque, por ejemplo, se va a distribuir de manera más equitativa entre la población. Sin embargo, al no existir estas declaraciones o evitar estas declaraciones en nuestro país, existen ciertas multas y también intereses que se generarían por la mora. Sin embargo, si este caso es repetitivo, también generaría lo que es la suspensión de actividades, asimismo como la inhabilitación de los servicios y lo que pasaría finalmente a los procesos legales. Entonces, es importante cumplir con estas ciertas obligaciones fiscales en lo que respecta al IVA en nuestro país para evitar estas sanciones y problemas legales que se podrían acarrear. Esto ha sido en sí toda nuestra exposición. Muchísimas gracias.